hay gorilas que son gorilas, no tienen historia para ser gorila. Ahora hay otros que no tienen esa historia, ni esa identidad, ni nada, que son aspiracionales. De repente adhieren a un partido o a una idea porque creen que de esa manera logran el estatus que tienen que tener. Esos son los monos, digo yo. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí. Si se puede. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente de esto no se habla en 88.7 Radio de la Azotea. Hoy comenzamos con algo que tiene que ver con nuestra vida diaria, por así decirlo, que es el miedo. Alguien dijo una vez que el gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que lo va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, ellos pensarán, bueno, al menos no nos ha degollado. Así lo describía José Luis San Pedro, escritor y economista español. No queremos ser Venezuela, basta de comunismo, la revolución te va a sacar del departamento, vociferaba el candidato Pichetto. Y así podemos enumerar incontables frases basadas en el miedo. Si no se aumentaban la tarifa de luz y gas y combustible, corremos el riesgo de quedarnos sin todos ellos, decía. Ahí es cuando te asustaban y luego te aumentaban el 3000%. El miedo es un aliado infinito en gobiernos de derecha y neoliberales. Sin ajustes no hay bienestar. Son expertos en amenazar para que el miedo en la economía política sea diario. Te aseguran el paraíso en unos años, con esa cosa abstracta del derrame. Te dicen que tenés que dejar crecer a los monopolios y a la gente rica para que después te llegue algo a vos. Y si no es así, no hay salida para el país. El ajuste es la palabra mágica. Si la economía se recalienta, hay que ajustar. Si está paralizada, hay que ajustarla. Si la economía está en recesión, aseguran que el ajuste permitirá un gran desarrollo. Los gobiernos neoliberales manejan el miedo y los ajustes, como un catequismo, que es el sufrimiento que deben padecer los mortales para ganarse su lugar en el paraíso del bienestar. La manipulación emocional es otro de los trucos que utiliza el neoliberalismo para sus manejos. Tratan siempre de anular el lado sensitivo del individuo para no estimular lo reflexivo. Dejamos de ser racionales y nos queda lo global. Acordar de aquellas frases, y pagamos poco de luz y gas. También apelan a la autoculpabilidad. Hacen creer que las personas que solo ellas son culpables de sus problemas. Esa es otra jugada maestra. Si nos hacen creer que nuestro entorno es idílico, un fallo en nuestra economía personal o un fracaso laboral es culpa nuestra. Nuestras crisis son nuestras por haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Se alentó el sobreconsumo, se quejaba González Fraga. Se atrasaron las tarifas y el tipo de cambio. ¿Dónde le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior? El pobre tiene que entender que es pobre y se debe conformar porque no merece vivir como vivía antes, decía la vicepresidenta Gabriela Michetti. Yo en lo que más trabajo es no volverme loco, porque si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño, advertía Mauricio Macri. Como se ve, las dos máximas de la derecha están estrechamente ligadas al ajuste y al miedo. La pandemia para la derecha actual les vino como manada del cielo. Agitan las muertes porque otra cosa no tienen para mostrar. Es el hecho más dramático de la historia argentina. Un drama impensado que deja a millones de personas en un triste duelo. Patricia Bullrich, jefa de la oposición, pide a grito que lleguemos a los 100.000 muertos. No existen antecedentes alguno en que en algún país haya llamado a su gobierno dictadura por querer vacunar y cuidar a su gente. Reconocidos periodistas acuñaron frases como: a mí nadie me va a prohibir salir a la calle.
tengo las bolas llenas de la cuarentena, quiero volver a salir y volver cuando se me canten las pelotas, decía Eduardo Feynman. Luisa Carrió acusó al gobierno de envenenar a la población con sus vacunas. El miedo es su arma de combate más preciada para el PRO y la Unión Cívica Radical. Ya lo escuchamos a Pichetto decir, los que tengan un departamento de más lo van a tener que entregar a la revolución. Comenzaron gritando que no había vacuna y que se iba a morir mucha gente. Siguieron con que era un veneno, que era mejor no aplicársela. Y así podríamos llenar páginas y páginas en televisiones del medio hegemónico y en los diarios de circulación. Pero a todo esto siempre hay una pequeña historia. Se cuenta que en 1936 un cacique andaluz le lanzó unas monedas a un jornalero que se desayunaba con el aire y le puso una papeleta electoral en la mano, como escupiéndosela, para que el famélico votase lo que el rico quería. El pobre negó el trato. En mi hambre mando yo, le dijo, con tono desafiante. Es una de las pocas cosas en que uno manda cuando ya no puede mandar en nada más. Cuando no puede mandar en tu futuro porque no existe, ni en tu casa porque te la han quitado, ni en tu despensa porque está vacía. Siempre te queda mandar en tu hambre. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí. ¿Cómo le va, Julio Dauro? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos por acá? ¿Todo bien? Y hablando de los Escuchando miedos. el editorial, lo que vos decías, ¿no? Que cuánta razón, digamos, que el hambre es el instrumento más preciado de la derecha, ¿no? Es con lo cual gobierna. Pero, Julio, lo sabemos. La dictadura, ¿con qué se manejaron? Con el miedo. Claro. Sí. ¿Sí? Es decir, el tema de las desapariciones, más allá de la tragedia que eran eso, era una forma de imponer miedo por ese lado. ¿O no? Claro. No, seguramente. Seguro. Es decir, escucharon a un expresidente como Macri y dice, cuidado conmigo, que si yo me pongo loco, el mal que les puedo hacer a ustedes no sabe. Claro. No sé históricamente cómo uno lo puede llegar a manejar eso, ¿no? Es decir, que un presidente diga eso, amenazando a quién, a qué, al por qué. Claro. Y el tema del ajuste, ¿no? Es decir, cosa que yo no estoy descubriendo nada. Si la economía está recalentada, hay que hacer ajuste, ¿no? Porque la gente consume mucho, hay que no hacer ajuste. Si la gente no consume, hay que hacer ajuste. Si La está recesión estacionada, hay que hacer ajustes. es de terror. Además, el ajuste, ¿no? Esta palabra tan mala para todos nosotros, porque justamente el ajuste siempre se aplica a los de abajo, no a los de arriba. Nunca hemos visto un ajuste para los de arriba. Exactamente, ¿O no? exactamente, es cierto. Siempre te piden el ajuste Claro. al pueblo. Porque sabes que o pierde el jubilado, o pierde el salario mínimo, o pierden los trabajadores, o pierden las paritarias. Siempre pierden los de abajo, digamos, ¿no? Y hay que hacer un ajuste en el Estado. Bueno, ¿cuántos empleados hay que echar? Claro. Bueno, eso lo vimos con el menemismo, ¿te acordás? Sí. Con el menemismo y con López Murphy y con la señora Patricia Bullrich. No sé Y si Patricia te acordás. Bullrich, muy bien. Y con la señora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. También. Sí, señor. ¿No es cierto? Es decir, Así es. el ajuste es para abajo siempre, nunca es para arriba. Siempre para abajo, exacto. Y yo la historia esa del español que dijo en mi hambre mando yo, me pareció un claro ejemplo, ¿no? De cómo
el pobre se defiende. Es De decir, la dignidad, digamos. exacto. Creo que pasa por ahí, dijo. El otro le quería dar unos mangos para que fuera a votar. Que es la de siempre y siempre estamos en el mismo círculo vicioso, ¿no? ¿Cómo es posible que el laburante vote a la derecha? ¿No? Es lo que después, inclusive lo decías vos el otro día, ¿no? Nos vamos a los títulos del programa, dale. Bien. Estos son los títulos de la semana en De esto no se habla. Cosas del primer mundo que le dicen. Un recién nacido fue encontrado la semana pasada en un buzón habilitado para abandonar bebés de forma anónima en Bélgica. El primero desde el 2019, informó el alcalde de la ciudad de Amberes. Este sistema de abandono fue ideado por la organización sin fines de lucro Madre para Madres ya hace 2 décadas. La asociación acogió desde el año 2000 a 19 bebés. Derriban estatuas de la reina Victoria e Isabel II en Canadá. La indignación de los canadienses por los hallazgos de tumbas de indígenas, sobre todo niños, se tradujo en el derribo de estatuas de la reina Victoria e Isabel II. Ocurrió el jueves pasado en el marco del Día de Canadá, cuando en el país se celebraba la autonomía del Reino Unido, declarada el 1 de julio de 1867. La reina Victoria e Isabel II son vistas como parte del pasado colonial de Canadá, y la furia se acentuó cuando en las vísperas se encontraron 182 tumbas anónimas en la Columbia Británica. El hallazgo se produjo en una de las escuelas en las que se forzaba la asimilación de la reeducación de niños nativos. Nueva opereta del Grupo Clarín. En su habitual columna de opinión para el portal TN, Todo Noticias, el periodista ultraopositor Marcelo Bonelli no encontró mejores excusas para atacar al gobierno y terminó con un insólito análisis en el que aseguró que en los pasillos de Balcarce 50 le prenden velas a Lionel Messi para que rompa el maleficio de los 28 años sin celebraciones albicelestes. Sería una manera para que Alberto Fernández logre bajar el mal humor de la gente, culminó diciendo el empleado del mes. El gobierno promulgó la ley 27.837, rige la ley de zonas frías y reduce la tarifa de gas en zonas de bajas temperaturas. Sputnik V. El laboratorio Richmond terminó la producción en Argentina de 153.411 dosis del segundo componente. Axel anunció la vacuna libre en provincia de Buenos Aires para mayores de 45 y de 18 en más de 31 municipios. El gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que hay distritos con la vacunación prácticamente completa. Adelantó que el viernes se abrirá la vacuna libre para mayores de 40 y se instalarán 100 postas móviles. Estamos ampliando el acceso de la vacunación, sostuvo Axel. Antes de finalizar los títulos, le contamos con orgullo que ya hay más de 23.180.000 vacunas aplicadas en nuestro país. Son más de 18.490.000 personas con al menos una dosis. Y es posible porque tenemos en Argentina un Estado presente para todos. Tuvimos los títulos así en forma general. Y ahora, Julio, vos ya habías hablado de unos títulos en forma local, ¿verdad? Sí, tenés la idea también de explicitar, digamos, algunos temas de temáticas locales. Y bueno, hemos visto durante la semana ciertas cosas que son preocupantes. Por un lado, digamos, esa explosión en la fábrica textil que, digamos, arrasó con todo lo que había en 80 metros cuadrados. Qué locura. Por el hecho ocurrido, este miércoles a la madrugada, en la esquina de Luro y Bolivia, se inició una investigación a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos. Intentan determinar si existía alguna irregularidad o inhabilitación para su funcionamiento. Una mala noticia. Bueno, de alguna manera adelantó en Nazareno, en las noticias nacionales, lo de la ley que beneficiaría a Mar del Plata, ¿no es cierto? Por el tema, el gobierno promulgó la ley 27637 que propone una reducción
en las tarifas de gas para municipios donde se registran bajas temperaturas, entre ellos Mar del Plata, a través del decreto 441 del 2021, publicado hoy, o mejor dicho, publicado el miércoles en el boletín oficial. Y también es importante destacar que llegan a la ciudad 11.300 dosis de distintos laboratorios. El dato fue confirmado por el titular del Correo Argentino, Rodolfo Manino Iriar, quien a través de su cuenta de la red social Twitter precisó que llegaran 4.800 del componente 2 de la Sputnik B, 4.000 del componente 1 y 2.500 de Sinopharm, que serán aplicadas como primeras dosis. Así que bueno, hay una triste noticia también, que trabajadores de Garbarino están realizando una ruidosa protesta y se profundiza el conflicto con la firma. Empleados mantienen tomada una sucursal en reclamo de una deuda salarial. La situación afecta a unos 30 trabajadores de la ciudad, a los que en promedio se les debe unos 200.000 pesos, aseguraron desde el Sindicato de Empleados de Comercio. Triste noticia porque en una situación como la que estamos viviendo, con sueldos devaluados, digamos, y con esta situación de pandemia y todas las dificultades que ello lleva, ¿no es cierto? Tenemos que 30 trabajadores, que no es poco, están pasando una situación muy, muy dura, ¿no? Es cierto. Esperemos que llegue la solución. Yo lo que también quería marcar era que el día antes de ayer, 6, el intendente, porque se habla del Ejecutivo Municipal, planteó una cuestión jurídica de índole penal contra los que cortan la Ruta 88. Ajá. Es decir, sí. Me gustaría hablar con algún abogado, por ahí en el curso del programa tendremos alguno que nos explique a qué acude una denuncia de este tipo, ¿no? Es decir, claro. ¿Ellos por qué están protestando? Y gente, viste, que por trabajo, por protesta. Sí, está bien, pero corresponde, ¿cierto? Alguna cosa en particular, pero no, es un reclamo, pero, digamos, trabajo y lo de siempre, nada extraño. Nuevo. Nada nuevo, nada. Claro. No, pero es curioso que el intendente siempre emplea este tipo de cosas, ¿no? Es decir, en Capital Federal reprimió a médicos y a pacientes neuropsiquiátricos con policía. Sí. Acá hacen un corte de ruta y en la 88 y ya le meten una denuncia penal. Es decir, no hay... Sí, a lo primero que apelan es al garrote. Después hablamos, después vemos qué podemos hacer. ¿Sí? Bueno, es parte de lo que decías antes vos con respecto a tu editorial, en el sentido que, es parte del miedo también, ¿no? Claro. Es parte de imprimir meter miedo. Una política de miedo para que la gente se calle la boca, no proteste, no reclame, se quede en la casa. Claro, te meten una denuncia penal, tenés que ir a tribunales a declarar y ya te metieron el miedo. Exacto. Que es un poco la historia de ellos, ¿no? Es decir, claro. no saben dialogar. Exactamente. O palazos o nada. Es decir, el diálogo nada. No hay que... Pero bueno, nos vamos al primer corte y nos vamos con Los Cuatro de Córdoba, con una canción que personalmente a mí me encanta, que es La Oma. Ya volvemos, quédate en el 88.7 en Radio de la Azotea.
OMA es una mujer de 70 y pico de años, vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Para llegar a su rancho de Barro y a Punta Lao, con quebracho colorado, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao, y el paisaje de su charco. La OMA es feliz, con poco digamos que mejor, con nada. La OMA era rubia y se ve que era una linda alemana. La OMA es feliz, con poco digamos que mejor, con nada. La OMA era rubia y se ve que era una linda alemana. ¡Ahí va! Gracias, Carlito Piachetti, folclorísimo. Gracias, querido, por la presencia tuya también. Que sola que está la OMA, pero ella no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la muerte si la OMA es todo un nada? En su ranchito de barro calienta leña su pava, conversa con un lorito, es con el único que habla. Para llegar a su rancho de Barro y a Punta Lao, con quebracho colorado, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao, y el paisaje de su chaco. La OMA es feliz, con poco digamos que mejor, con nada. La OMA era rubia y se ve que era una linda alemana. La OMA es feliz, con poco digamos que mejor, con nada. La OMA era rubia y se ve que era una linda alemana. Muchas gracias. La OMA es una mujer de 70 y pico de años. Gracias, 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 muchas gracias. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí, Debe ser los gorilas, debe ser. que andarán por aquí. Seguimos con De esto no se habla y hoy tenemos un invitado justamente porque hace 2 días se ha conmemorado el día de la noche de las corbatas y qué menos que podemos haber invitado a uno de los protagonistas de esa jornada tan triste para la ciudad. Se trata del doctor Carlos Bossi, quien nos acompaña en este momento para charlar un poco, para recordar, conmemorar y hablar de esa triste situación, ¿no? Así que, Carlos, te damos la bienvenida. Hola, bienvenido, Carlos. Bueno, muy agradecidos a todos por haberme invitado y también por hacer presente este recuerdo que comenzó el 6 de julio de 1977, pero también a mí me gustaría hacer una referencia a todos aquellos abogados que creo que Julio los conoció, que fueron secuestrados en marzo del 76, como el doctor Bataglia, el doctor Salerno, el doctor Rafaeli, todos aquellos abogados que en el año 74 en Mar del Plata integraron lo que se llamó la gremial de abogados, Ventimiglia, Candeloro,
Cuesta, Patato, y también quiero hacer un recordatorio a que todo esto se logró por dos motivos. Primero, por el juicio de la verdad, en el cual Julio y Pablo Mancini tuvieron participación especial en su impulso, en su avance, y también por un proyecto que presentó el doctor Juan Carlos París en el año 2004 ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados, para que el día 6 de junio se instituya como el Día del Abogado víctima de terrorismo de Estado. Ayer les adelanto una noticia: en la reunión de la FACA se decidió que a partir del año que viene el día se va a llamar el Día de los Abogados y las Abogadas víctimas de terrorismo de Estado, de manera de incluir también a todas aquellas mujeres que lucharon por el derecho y por la justicia, que realmente estaban olvidadas. Pero también hay que tener en cuenta que cuando en el 2004 no había este impulso por incluir a la mujer en la lucha de todo ámbito. Me parece a mí una reivindicación justa y honesta, porque no solo hombres sino también mujeres abogadas fueron desaparecidas. Así es. Sí. Si me Carlos, ¿alguna pregunta? Carlos, no, yo te quería hacer una pregunta. No sé, Julio, ¿tenés otra voz? No, dale, después yo... No, pues sabés que a mí siempre me quedé pensando con el tema de los secuestros de los compañeros abogados laboralistas. Es decir, ¿los secuestros fueron por lo que eran o por qué en realidad? ¿Por las leyes que ellos habían promovido? Es decir, ¿cuál era realmente el motivo? ¿O eran varios los motivos? Mira, Rubén, yo tengo una incógnita, tengo una frase que se me ocurrió: el nunca más se convirtió en el nunca lo sabrás. Es decir, si bien la justicia pudo llegar a encarcelar y condenar a los que cometieron estos hechos, todo el mundo guardó silencio, y las razones de todo sobre todo este mega operativo nunca se supieron. Es decir, porque eran abogados que no tenían ninguna conexión entre sí. El mayor laboralista era el doctor Centeno, el doctor Freneda y yo éramos laboralistas, el doctor Alestín hacía algo de laboral, el doctor Ricci y el doctor Alais creo que se dedicaban al derecho comercial. Pero hay unas causas iniciadas antes de la ley de obediencia debida y punto final, que fueron posteriores al juicio de las juntas, que son unas causas monumentales y bastante olvidadas, que son la causa Camps y la causa Suárez Mason. Es interesante porque en esas causas fresquitas, que son de 1985, 1986, declara Barda, declara Suárez Mason, y ahí prácticamente ellos dicen que la lucha era ideológica. Es decir, si bien se excusan en que elementos armados, montones de cosas, pero la justicia en esa causa determinó que la lucha era ideológica, que no se necesitaba pertenecer a una organización política para ser víctima del terrorismo de Estado. Es más, yo pienso que si no hubiese habido organizaciones políticos militares, igual se hubiese dado una depuración ideológica, porque el modelo del mundo y el modelo del país que se estaba gestando, te voy a decir algo atroz, lo necesitaba. Es decir, eso a mí siempre me quedó claro. Se persiguió ideológicamente a las personas. Obviamente también se persiguió a quienes participaron de la lucha armada.
pero si tenemos en cuenta la cantidad de personas desaparecidas, no todas participaron en una lucha armada. Imagínense 30.000 personas armadas en un país. Claro, hubiera sido un ejército. No. Es un ejército. Es un ejército imposible de controlar, más que es un ejército invisible. Es decir, entonces la lucha acá fue ideológica, como es ahora. Fíjense ustedes la ofensiva en la época de Macri de querer reducir la ley laboral. Nunca se sabe qué se quiere reducir de la ley laboral. Los salarios, las condiciones de trabajo, la participación de los obreros en el manejo de las empresas. Y hoy día los medios periodísticos, políticos, siempre dicen que la legislación laboral es un impedimento para el progreso del país. Cuando a mí me parece que el impedimento para el progreso del país es la avaricia de los empresarios. Ellos nunca quieren pagar el costo de ningún tipo de reforma. Esa es mi opinión, es decir, no sé si es demasiado extremista, pero es una opinión que tengo. No, tiene fundamento, porque vos lo hiciste claro. Querían imponer un plan socioeconómico totalmente al contrario de lo que venía sucediendo en el país. Y para eso necesitaban quebrar a todo opositor, sea trabajador, sea estudiante, sea abogado, todos los que se oponían de alguna manera y ideológicamente estaban en contra de la dictadura, tenían que caer. Y sí, volviendo a lo que preguntó Rubén, que es la misma pregunta que me estoy haciendo yo hace 44 años, ojo, no es la misma pregunta. Fíjense que hace 4 días, para mí es un hecho bochornoso que el Consejo Deliberante de la ciudad de Mar del Plata, con todos sus bloques, por un proyecto iniciado por la Comisión de Derechos Humanos, quiera homenajear o designar ciudadano ilustre al único integrante de la CNU que no fue procesado, que no fue investigado, que no fue llamado a declarar y que para mí tuvo activa participación en la represión de los 76 al 83. Yo creo que estos tipos tendrían que renunciar, irse, porque no pueden después decir excusarse, no habíamos leído la historia. Es una locura que a un abogado, no puedo decir el nombre, pero el diario, el nombre está en los diarios, por haber organizado los Juegos Olímpicos en el 2000 no sé cuánto, sí. Y siendo partícipe, pero está denunciado por Amílcar González, está denunciado en el juicio de La Plata, pero llamativamente nunca la justicia lo llamó. Nunca la justicia lo llamó. Se salvó de todas. Qué raro, ¿no? Pero que el Consejo Deliberante de la ciudad sí, rarísimo. Por suerte lo retiraron el proyecto y quedó en la nada, pero como decís vos, no tendría que haber ni siquiera aparecido como proyecto, ¿no? Sí, pero más iniciado por la Comisión de Derechos Humanos. Si vos me dijeras que fue iniciado por la dirección del Bochín Club, yo te diría, bueno, sí, estos saben de bocha, pero no de derechos humanos. Claro. No. Pero fue iniciado por la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Deliberante. O sea, ¿en manos de qué personas estamos? Mañana le van a poner en la calle a Adolfo Hitler. Claro. Y ustedes decir, no sabíamos. Claro. Lo digo como exageración, ¿no es cierto? Claro. No vivíamos en terrible, esa época. No. Alguna justificación dijo que nosotros no estábamos en Mar del Plata en tal fecha. Ese fue justificativo. Mirá, fíjate vos. La locura. Claro. Las justificaciones es una locura. Y bueno. Pero, bueno, son las cosas que pasan en Mar del Plata a veces, ¿no? Que no tiene muchas explicaciones. No, y la mala memoria.
la mala memoria y la falta de, ¿cómo decir?, de incumbencia de la gente para meterse realmente en el tema, y ciertos temas, como son vidriosos, es una persona, es un abogado, tuvo éxito con sus cosas de deporte, vinculado al deporte de Mar del Plata, qué sé yo, bien, y pasa desapercibido. Y bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? De no conocer verdaderamente la situación de esta persona. Pero bueno, muy bueno la nota que publicaste en la PAC Urondo, ¿no? Es el digital que estás colaborando. En la agencia de los chicos está trabajando muy bien esa agencia, tiene notas muy interesantes. Sí. Hoy salió también una nota muy interesante sobre abogados y abogadas desaparecidos. Acuérdense que el primer abogado desaparecido desapareció con su cliente en la época de Onganía, que se llamaba Martins, y coincidentemente el cliente Centeno con Z. Desapareció abogado y cliente por un problema laboral, nada más. Sí, sí, sí. Es decir, que la persecución hacia el abogado que se ocupaba de temas sociales siempre fue una constante en Argentina, pero ya digo, por temas ideológicos. Claro. Sí, Así claramente. es. Bueno, gracias, Carlos. Como siempre, sos la historia viva de Mar del Plata en este tema. Un gusto verte, gracias. Carlos, y escucharte. Igualmente. No, gracias a vos, Rubén, gracias a Lucía, gracias a Julio, y los felicito por la iniciativa y celebrando. Esto también es una manera de estar presente. Seguro. De ir diciendo todos los días, de esto no se habla. Bueno, Gracias, Carlos. gracias, Carlos. Nos vemos. Abrazo. Un vamos. abrazo. Muchísimas gracias y muy buenas noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, según la hora en que me escuches. Bueno, así pasó De esto no se habla, Carlos Bossi, abogado también secuestrado en la noche de las corbatas, realmente siempre con el testimonio, y nos quedó siempre dando vuelta en la cabeza esa frase que dijo, que no eran abogados que se conocieran entre sí, que no tenían ninguna vinculación ideológica. Es decir, la muerte llegaba al que se le cruzaba en esa época terrible que fue la dictadura militar del 76. Pasando a otro tema, veremos a Lucía Martín con el Rinconcito Cultural Culturoso. ¿Cómo le va, Lucía? Bien, bien, chicos, como siempre. Hola, Lucía. Un placer. Hola, Julio, hola, Rubén, hola, NASA. Bueno, siempre un gusto estar con ustedes, por supuesto. Hoy especialmente compartir el programa con Carlos Bossi, que fue el sobreviviente de esa noche trágica, tremendo. Pero bueno, siempre es un placer escucharlo a Carlos en todo lo que tiene para contarnos. Y yo voy a ir por otros rumbos, pero bueno, que tienen que ver con fechas de hoy y de mañana, y con una actividad muy importante que se está desarrollando en la ciudad desde el punto de vista cultural. Bueno, hoy 8 de julio, como ya sabemos, se cumplen 2000 días de la detención arbitraria de Milagro Sala, con una prisión domiciliaria que no es tal, y sabemos que el sábado se realizará en Mar del Plata una marcha con vehículos a partir de las 14 de la tarde. Mañana, 9 de julio, se festeja el Día de la Independencia de nuestra República Argentina. Sabemos también que es a partir de la firma de la Declaración de Independencia, que se produjo un 9 de julio de 1816 en la casa de Francisca Bazán de Laguna, en San Miguel de Tucumán, en esa célebre fecha que
fue el inicio de nuestra independencia, pese a que todavía luchamos por nuestra independencia, pero digamos que ese fue el día oficial en que se declaró. Fue a través de los diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se reunieron en San Miguel de Tucumán y declararon la independencia del gobierno español para las provincias de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. La casa familiar donde ocurrió el histórico encuentro fue declarada en 1941 como monumento histórico y actualmente se conoce como la Casa de Tucumán o Casa Histórica de la Independencia. Personalmente no la conocí, pero tengo una amiga que vive en Tucumán y que ha contado cosas muy adorables de ese pequeño espacio. Bueno, la fecha también dicen que inspiró el nombre de la avenida supuestamente más ancha del mundo, que es la avenida 9 de Julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y les quería traer, con respecto a Mar del Plata y a la cultura, algo muy interesante que está ocurriendo en este momento, una producción del INCA, el Instituto Nacional de Cine, que se está filmando en este momento en Mar del Plata y también hay productores independientes. Es una producción federal porque la directora es la cordobesa Susana Nieri. Se está filmando el largometraje Algo Incorrecto, con actores y actrices marplatenses. Yo tuve el honor de participar en la película apenas hace 3 días, el día lunes. Hay muchos colegas y toda la parte técnica viene de Buenos Aires. Me gustaría mucho el miércoles que viene, voy a intentar que la directora venga, el jueves que viene venga a nuestro programa, porque realmente es una mujer muy interesante, feminista, y me interesa que hable de su obra. Por de pronto vamos a invitar a la comunidad, porque el próximo domingo 11, a las 17 horas, con la presencia de la directora, se va a presentar el documental Ella se lo buscó, la historia de una sobreviviente. Va a ser a las 17 en el Club del Teatro, que está en Rivadavia, al 3422. Después de la proyección, que dura más o menos 45 minutos, va a haber una charla, debate con la directora, y las reservas a raíz de la pandemia y del aforo hay que hacerlas previamente por WhatsApp, al WhatsApp del club, que es 223-64-30-32. Después lo vamos a repetir o a subir a nuestras redes. El documental cuenta la historia de Ivana Rosales, que fue violentada primero por su marido y luego por el Estado. Es uno de los casos emblemáticos sobre violencia de género en Argentina. En el año 2002, en Neuquén, su esposo Mario Garoglio intentó 2 veces asesinarla y no lo logró. Realmente una historia tenebrosa e increíble. Posteriormente abusó de sus 2 hijas. Por el caso del doble intento de homicidio fue liberado claramente con un jurado de jueces, o digamos, con un grupo de jueces sumamente machistas, porque alegaron que Ivana era una mala madre y que le había sido infiel a su esposo, cosas que nunca pudieron corroborar, pero eso permitió liberarlo de las innumerables golpizas y de los 2 intentos de asesinato. Posteriormente, como ya dije, abusó de sus 2 hijas y allí sí fue condenado, pero solo a 4 años de prisión que nunca cumplió. Una de sus hijas se suicidó ya siendo más grande en el 2015 y la otra hija, Abril, se convirtió en una activista que llevó adelante la lucha por recuperar la imagen de su madre y por hacer visible, inclusive logró que la justicia le cambiara el apellido y lleva el apellido Rosales, Abril Rosales. Realmente una historia tremenda, y este documental formó parte del cuerpo de pruebas en la denuncia que realizó la víctima en su momento ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en 2005, por la cual se declaró culpable al Estado argentino por la revictimización y falta de justicia hacia Ivana. Un caso muy doloroso y emblemático que llevó la vida de estas tres mujeres. Directamente a la hija le llevó la vida en concreto porque se suicidó. Abril dedicó toda su vida a la militancia e Ivana falleció en 2017 por otras razones, pero bueno, logró no morir en el 2002 a causa de ese marido espantoso que tuvo y bueno, ese hombre que fue un golpeador y un violador. Tremenda la historia. Para cerrar esta historia me gustaba leerles un texto que habla de la mujer, escrito por una feminista, quien tomó cursos de posgrado en feminismo africano en la Universidad de Zimbabue y es activista del movimiento afrodescendiente en América Latina. Cuenta con 5 colecciones de poesía, decenas de poesías y artículos publicados en revistas, antologías y periódicos en diversos países, y algunos de sus trabajos han sido traducidos al inglés, al francés y al portugués. En homenaje a Ivana Rosales y Abril Rosales, estas víctimas del tremendo patriarcado, les quería traer para cerrar la columna un poema de Shirley Campbell que se llama Desde el principio. Primero se nace, y se nace mujer, y se tienen manos y se tiene menos, se tienen ojos y se tienen hijos, se tienen besos y se tienen sueños. Dije que se nace, y se nace mujer, se tiene sexo de mujer, manos de mujer, palabras de mujer, se nace mujer, luego uno crece y sigue siendo mujer y uno aprende a vivir como una mujer, amar como una mujer, cuidar del mundo entero como toda una mujer, soñar los sueños con sueños de mujer y mientras uno sigue creciendo se hace cada vez más mujer y aprende de libertad, de castillos con reyes, de finales felices, se aprende a amar como una mujer, pero de pronto una descubre que las manos las tiene vacías y entonces un día una no quiere ser más una mujer porque serlo no es siempre tan bueno ni tan dulce, porque serlo es a veces amargo y duro. Entonces una se subleva, se ve el cuerpo y las manos, se ve el sexo, se descubre toda como una mujer, entonces niega y reniega, maldice y discute, entonces se subleva y denuncia y entonces no renuncia a ser, solo piensa, decide, habla y le avisa a todos que a partir de ahora será una mujer. Ah, qué fuerte. Fuerte, ¿no es cierto? Me parece, Rubén, que estás muteado. La verdad es que muy fuerte el poema y me pareció un maravilloso homenaje para estas tres mujeres que sufrieron durante 20 años el patriarcado y tantas mujeres que lo han sufrido a lo largo de la historia y lo siguen sufriendo, porque bueno, seguimos teniendo una cifra realmente tremenda de femicidios, de golpeadores. Bueno, ustedes disculpen que yo insista con el tema, pero realmente creo que el tema de género, de minorías, porque no solo se habla de la mujer, también se habla de las minorías. Vemos que por razones homofóbicas acaban de matar en Estados Unidos, creo que fue, o en Brasil, no me acuerdo. España. En España, perdón, a este muchacho Samuel. O sea, es tremendo todo lo que implique discriminación y también la problemática de la mujer tiene que ver con la discriminación. Es realmente tremendo. Bueno. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Quédate en la 88.7 en Radio de la Azotea. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí.
Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí. Volvimos a De Esto No Se Habla, en 88.7 en Radio de la Azotea. Y tenemos como un especial invitado el doctor Luis Hernán Paz, abogado de la Tupac. ¿Cómo va, Luis? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, para nosotros es un gusto tenerte acá en la radio. Contanos un poco el tema, bueno, que nos ocupa, ¿no? Milagro Salas y Tupac. Es decir, En principio yo preguntaría, me gustaría saber, porque no lo sé realmente, cómo está la situación de Milagros en este momento, ¿no? En fin, no solamente la cuestión jurídica, sino también de ánimo, psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? Que supongo no debe ser muy feliz la vida en este momento, estando todavía como está, ¿no? Aunque sea prisión domiciliaria. Sí, bueno, digamos, la verdad que la situación particularmente de Milagro y los 9 compañeros y compañeras todavía aún presos, ¿no? En la provincia de Jujuy, algunos con detención, con arresto domiciliario, como el caso de Milagro, sigue siendo una situación sumamente preocupante y potenciado, si se quiere, porque, entre comillas, lo podíamos entender en un gobierno de las características que tuvo la Argentina hasta el 2019, ¿no? Un gobierno de corte netamente neoliberal, y podíamos entenderlo, entre comillas, lo reitero, ¿no? Hoy Milagro va a cumplir 2000 días de detención arbitraria, en el día de mañana, en realidad, 8 de julio, 2000 días de detención arbitraria, y esa arbitrariedad ha sido claramente determinada y delimitada ya en el año 2017, luego de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, posteriormente ratificada por una medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que esta detención era una detención por ser mujer, por ser indigenista, por ser lideresa, y fundamentalmente por ser opositora política al régimen de aquel momento, con la continuidad de Gerardo Morales en la gobernación de Jujuy actualmente, ¿no? Milagro hoy enfrenta 17 procesos judiciales, entre procesos con investigaciones avanzadas, procesos que han terminado con sentencias de sobreseimiento o falta de mérito, o procesos absolutorios, porque el armado de las causas judiciales, diseñadas por Gerardo Morales, por el poder político en la provincia de Jujuy, con la activa participación del Poder Ejecutivo Nacional del gobierno anterior. Nosotros hemos visto en los expedientes la participación de Germán Garabano, hemos visto la participación de Mauricio Macri, hemos visto la participación del estudio Gil Lavedra en el diseño de persecución judicial de Milagro. Digamos, claramente hubo una reunión de voluntades y de personas a los efectos de encarcelar a Milagro y al resto de mis compañeros y compañeras en la provincia de Jujuy, pertenecientes a la organización Tupac Amaru o pertenecientes a otras organizaciones sociales que estaban vinculadas con la Tupac Amaru de alguna manera. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo está Milagro hoy por hoy? Con esta carga tremenda de 17 procesos en contra, con esta carga tremenda de haber tenido una expectativa con el cambio de gobierno, pero sin embargo, bueno, fortalecida por la gran cantidad de solidaridad que se está manifestando hoy, particularmente en Plaza de Mayo, con el acampe que se está llevando adelante en Plaza de Mayo,
y porque hay una continuidad de solidaridad entre las organizaciones populares, los sindicatos, los partidos políticos, y que se manifiesta cotidianamente. Sin embargo, eso ya no alcanza, digamos, no alcanza que nos solidaricemos con Milagro, nos solidaricemos con los presos políticos de Jujuy o con los presos políticos de la República Argentina. Me parece que estamos ya en condiciones de dar un golpe de timón político para que estos encarcelamientos arbitrarios, como dije en un principio, que fueron comprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitando la Argentina y visitando Jujuy particularmente, y después corroborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con una medida provisional. Digo, ya está bueno que podamos encontrarle una solución política, ¿no? Claramente Milagro es una presa política. A Milagro se le violaron los derechos humanos en tanto ejercicio de derecho de defensa, en tanto ejercicio de derechos procesales. Milagro fue vulnerada por el Estado jujeño en la posibilidad de ejercer un derecho de defensa en un juicio justo. Por lo tanto, el Estado jujeño y el Estado argentino es responsable de la violación de los derechos humanos que sufrió Milagro y que está sufriendo. Nosotros hemos denunciado claramente a principios de este año y lo seguimos denunciando con pruebas certificadas en la justicia federal y en la justicia ordinaria en la provincia de Jujuy, el sistema de espionaje ilegal que está sufriendo Milagro en la puerta de su casa con un destacamento de la policía de la provincia de Jujuy que pide identificación de las personas que ingresan a visitarla a Milagro, piden su documento de identidad, piden su procedencia territorial, piden su procedencia política, piden datos, recolectan datos para hacer espionaje político. Claramente lo saben ustedes, lo sabemos nosotros, hay, ¿no?, una clara intromisión del poder político en la provincia de Jujuy, no existe la división de poderes en la provincia de Jujuy, y como decía anteriormente, Milagro es una presa política, se le violentaron los derechos humanos a Milagro y el Estado argentino y el Estado jujeño es responsable. Sobre eso no hay grises, ¿no? O estás a favor de los derechos humanos, Argentina fue un faro en la región en ese sentido, o no estás, digamos, no hay punto intermedio en esta situación. No, Luis, una pregunta, no sé, se me ocurre, ¿qué tiene que ver la empresa Ledesma en Jujuy con todo el tema de la Tupaca y Milagro Salas? Mira, es muy, muy interesante la pregunta porque la empresa Ledesma, que tiene más de 100 años en la provincia de Jujuy, fue tanto la empresa Ledesma como Carlos Pedro Tadeo Blaquier, propietario de la empresa, fueron los responsables de las desapariciones de compañeras y compañeros en Libertador General San Martín, Ledesma, provincia de Jujuy, en la conocida Noche del Apagón, ¿no? Eso sí. Es historia nuestra, ha sucedido en Jujuy, y la responsabilidad de Blaquier y la responsabilidad de Ledesma están sumamente certificadas y comprobadas en los expedientes, en los juicios de lesa humanidad que se están llevando adelante en Jujuy. Los juicios contra Blaquier y Ledesma estaban absolutamente paralizados en Jujuy. Los familiares, los hijos, las madres de Plaza de Mayo en Jujuy venían luchando históricamente para que esos juicios, esas investigaciones pasaran a la etapa de juicio, y la justicia federal en Jujuy, obviamente, apañada por el ingenio Ledesma, venía tapando y produciendo esos acuerdos naturales que le pasan a los expedientes cuando se vienen muriendo los represores, ¿no? La naturaleza venía resolviendo esos problemas. Me acuerdo en una reunión que le piden los organismos a la Tupac Amaru, donde Milagro le ofrece el acompañamiento de la Tupac a los efectos de reclamar la continuidad de los procesos y la posibilidad de futuros juicios. Eso destrabó una situación judicial importante en la provincia de Jujuy. Me acuerdo que el fiscal de juicios de lesa humanidad del Ministerio Público
fiscal de la Nación, Jorge Aguad, en su momento, en el año 2010, dijo que Jujuy era el reino de la impunidad por parte de los represores porque no había habido juicio nunca. Sin embargo, el acompañamiento de la Tupac Amaru destrabó esta situación. Yo creo que una de las causas de la detención de Milagro es producto de este acompañamiento a los organismos y poner en el tapete y conocer quién había sido Pedro Blaquier, qué había hecho la empresa Ledesma y que lo conozcamos todos a esta situación, ¿no? Ese es uno de los motivos que yo creo por los cuales Milagro está presa en Jujuy arbitrariamente. Imagino. Para los que no conocemos el tema jurídico, ¿cuál es el inconveniente que el gobierno nacional decrete un indulto? Bueno, la verdad que no es una herramienta que está prevista en la Constitución Nacional, la facultad de indultar del presidente de la Nación, pero está limitada a causas federales, digamos, ¿no? El límite que pone la Constitución son causas que tengan jurisdicción federal. En el caso de Milagro, tiene 16 causas provinciales y una causa federal, que es la conocida causa de los huevazos. No sé si por un escrache que llevaron adelante unas organizaciones en la provincia de Jujuy cuando Morales era senador. Ahí comenzó la cosa, ¿no? Y fue uno de la primera denuncia penal que Morales le hace a Milagro. Es la primera. Pero en el juicio oral y público que se llevó adelante en el mes de diciembre del 2016, ya casi con Milagro un año de detención arbitraria, pudimos demostrar en el juicio que Milagro no estuvo durante el escrache, que la Tupac Amaru no estuvo en el escrache, y hubo un solo testigo, que también descubrimos en el juicio, que era empleado de la gobernación, empleado de Gerardo Morales, que el único testimonio de una veintena de testimonios que dijeron que Milagro lo había mandado. Cuando nosotros descubrimos que esa situación, la situación de que era un empleado del gobernador de la provincia de Jujuy, cuando descubrimos también en el juicio que un hijo de esta persona, de este testigo, había recibido cerca de $1 millón un mes antes del juicio, todas esas pruebas de descargo fueron incorporadas al expediente. Sin embargo, el fiscal federal en la provincia de Jujuy, teniendo conocimiento de esa prueba de descargo, la omitió, lo cual es un hecho, un antecedente muy grave, porque con esa prueba de descargo Milagro podría haber sido excluida del juicio, porque evidentemente había una intencionalidad por parte de este testigo. Manifiesta, ¿no? Seguro. Absolutamente manifiesta. Entonces, volviendo a la pregunta, no, el indulto existe, está previsto en la Constitución Nacional, es vigente, pero para Milagro Sala es inaplicable porque las causas son de la justicia ordinaria. ¿De qué manera se puede solucionar una de las herramientas? Esa es la pregunta, justamente. ¿De qué manera se puede solucionar esta situación de detención arbitraria? Y como digo, que es una situación de las soluciones políticas. En el Congreso de la Nación hay un pedido de intervención federal a la provincia de Jujuy, presentada por un senador jujeño, Guillermo Snopek, que el que conoce un poco la realidad política de la provincia de Jujuy puede darse cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con la Tupac Amaru, nada que ver con Milagro Sala, y que en todo caso estaría en las antípodas nuestras, digamos, este senador. Pero este senador ha advertido que primero se comenzó con Milagro Sala, después se fueron contra los estudiantes universitarios, después se fueron contra los docentes, después fue contra el movimiento obrero organizado. Entonces, claramente, ese expediente que tiene más de 60 causas comprobadas de violación a los derechos humanos, reitero, no solamente de Milagro, sino de mucha población en la provincia de Jujuy, es un trámite que podría dar solución a la detención arbitraria de mis compañeros y mis compañeras. Intervención del Poder Judicial. Intervención de la provincia o intervención de uno de los poderes. La verdad que la provincia de Jujuy hoy podría llenó todos los casilleros para una intervención federal. No existe división de poderes. Por lo tanto,
al estar en cabeza de un solo poder, en este caso del Poder Ejecutivo, la vida, el patrimonio, el trabajo, depende todo de Gerardo Morales, por lo tanto tiene, digo esto que recién refiero, ¿no? Tiene todos los casilleros llenos como para que sea sujeta a una intervención federal la provincia. No. Sí. ¿Y en qué situación están los 9 compañeros que también están procesados, Luis? ¿Están en la casa? ¿Están presos? A fines del año pasado logramos que los trasladen a arresto domiciliario a todos ya. Quedaban 2 compañeros en la cárcel de varones, pero logramos a fin de año que estén ya en los domicilios, ¿no? Todos estamos esperando, los compañeros que están presos y obviamente los distintos defensores estamos esperando que se resuelva el único expediente donde están detenidos preventivamente todos mis compañeros, expediente que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese expediente se lo conoce como la causa Pibes Villeros. Pibes Villeros. Es un expediente que estuvo 2 años largos de investigación, luego tuvimos 8 meses de juicio oral y público, donde, para darles un solo ejemplo de las violaciones al derecho de defensa y violación a las garantías procesales de Milagro en particular, en el mes de agosto Milagro fue expulsada de la sede del tribunal donde se estaba llevando adelante el juicio oral y público y estuvo expulsada desde el 30 de agosto al 3 de noviembre de la sala del tribunal, sin tener acceso a charlar con sus defensores, sin poder preparar audiencias, sin poder preparar defensas dentro de las audiencias, sin poder dialogar con Milagro. Esto que se conoce como un juicio en ausencia, que está absolutamente prohibido en la República Argentina, sin embargo el juez se lo llevó adelante. Es una barbaridad eso. Eso produce la nulidad de todo el proceso, ¿no? Produce la nulidad del proceso y obviamente con la nulidad de la sentencia condenatoria. Estamos esperando que la Corte termine de revisar el expediente y lo que estamos pidiendo nosotros es que tengamos un juicio justo, ¿no? Y con jueces independientes. Claro. Pero lo que contás es terrible, es decir, ¿cuál era la excusa de no permitirle el diálogo con los defensores? Lo podían hacer, ¿no? Por la fuerza de los hechos. En un tribunal donde, por ejemplo, la prensa no pudo ingresar al juicio oral y público. Los pocos periodistas que podían ingresar tenían que firmar una declaración jurada de confidencialidad, no podían contar lo que pasaba en el juicio, ¿no? Había 17 personas sentadas en el proceso, las personas que estaban, mis compañeros y compañeras que estaban en medio del juicio, y había más policía que familiares dentro de la sala de audiencia. Lo hicieron porque pudieron, por la fuerza de los hechos, porque existe la torpeza característica de llevarse adelante todo lo que se les ocurre a ellos, por la impunidad y por el que tienen poder para hacerlo. En cuanto a la pregunta que yo hice al principio, digamos, que involucraba también la parte anímica, la parte subjetiva o psicológica de Milagro, cómo está ella de ánimo, cómo es una luchadora, pero seguramente que, no sé, 7 años son que está todo. No, 5 años y medio lleva. 5 años y medio, bueno, una cantidad terrible de tiempo, pobre. Mira, la verdad que poder describir cómo se encuentra Milagro, vos decís, es una luchadora, tiene unos ovarios tremendos para enfrentar esta situación, es claro, digamos, eso es así. Ella nació en la calle y es luchadora y tiene, digamos, ¿no?, los ovarios para enfrentar una situación de esta característica. Pero, a ver, hay que estar en ese cuero, ¿no? Claro. 17 procesos tienen contra Milagro, ¿no? 17.
en los últimos 15, 20 días fue trasladada intempestivamente a una audiencia en un tribunal oral federal, sin la presencia de los abogados. Fue trasladada a conocer una nueva causa de imputación en la justicia ordinaria una semana o 10 días antes de las elecciones, porque se adelantaron las elecciones para legisladores en la provincia de Jujuy, y Morales utilizó nuevamente el traslado de Milagro con fuerza de seguridad fuertemente armadas, esposada, y toda la parafernalia que utiliza y que utilizaba siempre en estos casos Morales, lo volvió a utilizar. Intento responder esa pregunta, digamos, ¿no? ¿Cómo está eso? Claro. No, sí, yo sé que es muy difícil. Y la verdad que es difícil, digamos. Yo la veo cotidianamente, voy muy seguido a verla en la detención domiciliaria para que conozca en qué momento procesal estamos en cada una de las causas. Discutimos, una mujer que está concentrada, pero bueno, es esposa, es madre, abuela, ¿no? Entonces, sí. hay que estar en ese juego. Es muy difícil. Y seguramente que por ahí tenía otras expectativas con respecto al gobierno y lógicamente que eso también le habrá afectado anímicamente, ¿no? Seguramente. Mira, la verdad que ella dice, parafraseando a Alberto dice que soy una detenida arbitraria, la Corte Interamericana dice que soy una presa política. Ya está bueno el tema lingüístico, ¿viste? El tema semántico, ya está bueno, lo que sea, pero le encontremos la vuelta, porque parte del compromiso electoral de este gobierno fue solucionar el lawfare, ¿no? Entonces hay un montón de compañeros y compañeras presos y presas, ¿no? Hay que cumplir las palabras, digamos. Nosotros vamos a seguir defendiendo este gobierno, por supuesto lo vamos a seguir defendiendo, ¿no? No, sin duda, pero no nos olvidamos. No solamente no nos olvidamos, sino que estamos haciendo carne con este reclamo en Plaza de Mayo, algo que nos impuso Alberto. Alberto en Plaza de Mayo nos dijo, si me equivoco, hágamelo saber. Seguro. Así que el reclamo en Plaza de Mayo es esto. Presidente, estamos diciéndote que estás equivocado o con no tomar medidas, estás equivocado con el silencio, estás equivocado con administrar esta situación de los compañeros y las compañeras presas, ¿no? Seguro. Esta semana se cumplen los 2000 días de Milagro Sala, presa política por el orden del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y avalado por la justicia parcial de esa provincia. En Mar del Plata, para visibilizar la situación de Milagro, realizaremos una caravana en auto el sábado 10:07 y nos concentraremos y alinearemos a las 15 horas sobre la calle 14 de julio entre Lura y 25 de mayo. La misma se dirigirá por Lura hasta la costa, luego a Buenos Aires, Colón, Sarmiento, La Costa, Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, y desconcentraremos al llegar, siempre respetando los protocolos de las reglas de tránsito vigentes, etcétera, etcétera. Desde ya, muchas gracias. 2000 días, libertad, Milagro Sala. Mar del Plata con Milagro. Esto es un poco la convocatoria. La convocatoria que están llamando los compañeros acá en Mar del Plata. Así que podés decírselo con mucha tranquilidad, Milagros, que acá también los acordamos. Y si nos quiere mandar un mensaje... También, sí, lo vamos a comunicar, Luis. Para nosotros y lo vamos a tratar. Sí. Yo les agradezco en nombre de ella y los compañeros y compañeras. Intentemos una conexión con ella también. Yo creo que puede ser posible. No sé si en estas horas, en estos días, digamos, porque es verdad, como vos lo estás diciendo, Rubén, hay una movilización social y popular importante y muy importante, y por las redes muy importante, lo estamos viendo, pero bueno, la verdad que hoy es Milagro, ¿viste? Entonces nos puede pasar cualquiera.
Un abrazo grande, Luis. Abrazo a Milagro y a los compañeros. Los compañeros y compañeras. Muchísimas Gracias, Luis. Gracias por toda tu información. Nos vamos con la música que es de Milagro Sala, esta canción. Se llama La hija del sol. Lleva un milagro su nombre, su apellido, un espejo de alas. Envuelta en bandera colores, abran paso a Milagro Sala. Desde el alto comedero su figura se agiganta. Voz ancestral de su pueblo, un grito colla en la garganta. Hija del sol y de la Pachamama, los humildes te aman, Milagro Sala, Milagro Sala. Hija del sol y de la Pachamama, todo el pueblo te aguarda, Milagro Sala, Milagro Sala. En Salvador de Jujuy la Tupac Amaru acompaña, como una Juana Zurduy, viento norte de esperanza. Lleva en su sangre el reclamo de pueblos originarios. Truena el cielo por justicia, 5 siglos han pasado. Hija del sol y de la Pachamama, los humildes te aman, Milagro Sala, Milagro Sala. Hija del sol y de la Pachamama, todo el pueblo te aguarda, Milagro Sala, Milagro Sala. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí. Volvimos a De esto no se habla en 88.7 en Radio La Azotea. Vamos a escuchar algunas declaraciones que, sin comentarios. Escuchamos a Néstor Tenenbaum hablando del correo, la causa correo. Muy bien. Juan Martín, cuando uno conoce el debate de fondo del tema, los argumentos que dan los abogados de Correo Argentino o del Grupo Sogman es una historia distinta a la que vos contás. Realmente a mí me faltan elementos para saber si es verdadero o no, pero hay una discusión sobre números, porque ellos dicen ofrecimos pagar toda la deuda, ellos dicen ofrecimos pagar toda la deuda, ellos dicen hay un elemento que no se contempla, que es que cuando el gobierno de Néstor Kirchner estatiza el correo, le deja todas las deudas, pero se queda con todos los activos, entonces hay 400 millones de dólares que el correo pierde en ese paso de manos. Argumenta que durante toda la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, el correo quiso acordar, como muchas otras empresas acordaron, y se le dijo que no, porque el correo estaba vinculado justamente a la familia Macri. Ellos argumentan que la pertenencia a la familia Macri fue un perjuicio para ellos, no un beneficio. Y entre los argumentos dan algunos argumentos comparativos. Así como hay tolerancia de este gobierno por Cristóbal López por una deuda impositiva, no hay ninguna tolerancia con Mauricio Macri. De hecho, la FIP pide la quiebra. Y hay un otro argumento más, que es que todos los acreedores privados acordaron con los Macri, con el holding, y el único que pide la quiebra es el Estado, y el Estado en tiempos kirchneristas. Entonces todo esto muestra un relato distinto. ¿Qué ves vos de este relato? Sí, que es todo falso. Ese es el problema, y no lo digo yo, lo dice la justicia. Yo tampoco soy un especialista en la causa Correo, simplemente ante la inquietud del tema y la trascendencia pública leí el fallo, y todo lo que argumenta el expresidente es absolutamente falso. Primero, que la concesión había que rescindirla
porque el grupo Macri no pagó nunca el canon al cual se había comprometido cuando accedió a la concesión. No solo lo decretó Néstor Kirchner, que fue el que tomó la decisión en beneficio, mejor dicho, ejerciendo la protección de los intereses del Estado Nacional, sino que ya venía dado de 2 resoluciones de la Auditoría General de la Nación del año 2001 y 2002, firmados por los auditores Barra y Leandro Despuy, que no pertenecen a nuestro espacio político. La Auditoría General de la Nación, en 2 durísimos informes, ya había indicado que había que quitarle la concesión porque esta empresa no había pagado nunca el canon locativo. En función de eso, Néstor Kirchner toma la decisión. No la toma por el concurso preventivo, que también es una causal para quitar una concesión, sino que la toma porque directamente no pagaron nunca el canon. Un canon semestral al cual estaba obligado Correo Argentino a pagarle al Estado. Habían accedido a la concesión y habían decidido no pagar el canon correspondiente al Estado. Eso en primer medida. Luego, respecto de la deuda, quedó bien claro en el fallo que es mentira que ofreció pagar el 100% de la deuda, sino que ofreció pagar el 20%. Esto quiere decir que de la deuda de 6.000 millones de pesos que tiene la deuda total del concurso preventivo, Macri ofreció pagar 1.000 millones. Eso es el 20%, no es el 100%. Bueno, yo te debo 100, te ofrezco pagar 20, tenés todo derecho a no aceptar mi oferta, porque es ruinosa para el Estado Nacional. Respecto de los acreedores, hay toda una discusión, y no solo una discusión sobre quiénes son los dueños de la deuda o de las acreencias del Correo Argentino, sino que en el fallo queda muy claro que además hay causas penales donde se está investigando. ¿Por qué? De los 370 acreedores que tiene la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima, 350 están en manos de 14 personas. Y algunas de ellas han denunciado que nunca suscribieron los acuerdos con Correo Argentino que figuran en el expediente, y por eso hay causas penales. O sea, la conducta de la familia Macri en el concurso del Correo Argentino está siendo investigada en materia penal, porque aparentemente falsearon incluso, o sea, compraron su propia deuda a través de prestanombres, incluso falsearon los papeles en los cuales los acreedores decían aceptar la propuesta del Correo Argentino. Es todo un trámite que es absolutamente ilegal o está sospechado de ilegal y que está siendo investigado en la justicia penal. Por lo tanto, cuando uno desgrana los argumentos de Macri, no queda una sola verdad en todo esto. Es todo mentira lo que están alegando. Y eso es lo que se ve en las resoluciones judiciales. Bueno, creo que fue bastante contundente. Creo que se ha visto muchacho, ¿no? Tenenbaum. Qué barbaridad, todo mentiras e impunidad, todo el tiempo mentiras e impunidad. Es realmente gravísimo. Con un detalle, este señor Juan Martín Mena es el viceministro de Justicia y tiene un gran conocimiento a todo lo que sea lo criminal, ¿no? Porque él trabajó con Parrilli en la Agencia Federal de Inteligencia. Es decir, conoce todas las dimes y diretes y de todas las porquerías que podían hacer en cuanto a negocios financieros. Pero no sé, Julio, ¿vos viste la cantidad de cosas que le tiraba Tenenbaum diciéndome falta esto y esto, otro? No, le repetía lo que había dicho la defensa, entre comillas, que había ensayado el expresidente Macri, ¿no? Claro. Pero lo que habría que también dentro de toda esta situación, habría que aclarar, porque mucha gente dice, intervinieron el Correo Argentino. Resulta que lo que intervienen no es el Correo Argentino, interviene la empresa que supuestamente gerenciaba el Correo Argentino hasta que el Estado le sacó la concesión. Hoy el Correo Argentino sigue funcionando normalmente. Es más, creo que ha crecido mucho su actividad, digamos, comercial. Así que eso también habría que aclarar, ¿no? Que la quiebra va sobre la empresa que lo regenteaba y no sobre... El Correo ya mandó un comunicado diciendo nosotros no tenemos nada que ver con esto, ¿eh? Por eso digo que conviene aclararlo, ¿no? Conviene, claro, porque si no se mezcla, ¿viste? Seguro. No, pero lo curioso es que, fíjate que ya están hablando de perseguidos políticos, como Pepín,
Ahora Macri dice lo mismo, que lo están persiguiendo, que él es un... Yo creo que Macri se la vio venir, porque por algo se fue, ¿viste? ¿Vos pensás como yo pienso mal que no vuelve más? Y no sé, o no vuelve más, por ahí vuelve, pero no en estos momentos, ¿viste? Porque está, por ahí si puede arreglar la situación o puede lograr alguna chicana que pueda detenerse el proceso contra él del correo, bueno, sí, por ahí viene, ¿no? Pero, andás a ver. No sé si no, pero lo curioso es que se defienden diciendo que somos perseguidos políticos, a mis hijos los están persiguiendo. No pagaron nunca. Claro. Sí. No, la caradurez es de una caradurez insoportable. Seguro. Pagaron un semestre nada más. El primer semestre. Claro. Y nunca más. Y por otro lado, habría que ver también el tema de que él dijo que los Kirchner lo estaban persiguiendo. Pero De la Rúa fue el primero que le dijo, señor, tiene que pagar, en el 2001. En plena crisis, y él se desentendió. Como siempre, los argentinos le importan un pepino, ni siquiera pagó la deuda esa que podría haber servido para paliar un poco la crisis. No, los argentinos no le importamos nada. Fuimos un negocio más durante estos 4 años. Pero en el 2001, Kirchner no existía. El kirchnerismo no existía. Claro. ¿No? Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo termina esta historia. Vamos a que hubo un tiempo. Bien. Hubo un tiempo donde alguien dijo algo como esto. Macri, ¿sabe cómo se llama este programa? Verdad y consecuencia, ¿no? Muy bien. Eso es un juego. Y hasta ahora todos los que participaron en entrevistas importantes en Verdad Consecuencia jugaron. Nos han dicho que usted prefería no jugar. No, ya jugué cuando era chico varias veces y me trajo muchos problemas. Pues yo siempre... O sea que no juega para no tener problemas. Claro, para no tener que decir la verdad en cosas que ustedes siempre me ponen en conflicto con otros. Claro, para no tener que decir la verdad. Claro, para no tener que decir la verdad. Claro, para no tener que decir la verdad. Pero gracias de verdad, ¿eh? Un placer. No quiere ni saber. No quiere ni saber cuál es la verdad y la consecuencia. Gracias, Macri. Muchísimas gracias, Macri. Gracias. No quiso jugar. No. Si hay algo que nos quedó claro, Mauri, es que la verdad nunca fue tu fuerte. No se atreve a decir la verdad ni siquiera en el juego de Verdad y Consecuencia. No. Es de manual, Es de manual, precioso. No, estos muchachos son bravos. La verdad que siempre lo decimos, Julio, en los libros de historia de acá 50 años, ¿qué van a poner de estas épocas? Espero que pongan la verdadera historia. Sí, que no les corra. Claro, quien quiera oír, que oiga y que pongan la verdadera historia de lo que fueron estos 4 años y todos los anteriores, porque Macri es marca registrada. Macri arrancó en la época del gobierno militar y ya lo sabemos, y pasó de 7 empresas a 49. Esto no es nuevo. Y tuvimos la desgracia de que Clarín lo amparó y terminó convirtiendo al hijo de Franco, que era el padre de la mafia, terminó convirtiéndolo en presidente y de manera democrática. Por lo tanto, medio país nunca leyó Clarín, nunca le importó lo que pasó en el gobierno militar. Hay medio país que lo votó, que por suerte dejó de votarlo en el 19, si no, ya tendríamos que suicidarnos en masa. Es de terror. ¿Saben que hubo un compañero que hoy me mandó algo? Se lo quiero leer porque me parece que es interesante. Dice, hablamos de meritocracia. Dice, Macri le dio a Vicentín el equivalente a 100 años de planes sociales. Onganía le dio gratis a Vicentín las hectáreas de Santa Fe que hoy ocupa. Martínez de hoy le dio gratis a Vicentín el puerto sobre el río Paraná. Cavallo le dio a Vicentín la estatización de su deuda privada que ahora la pagamos nosotros. Todo esto con tus impuestos. Estos planeros nos salen muy caros. No pagan sus deudas y fuegan toda la plata en lugar de gastarla en el país. Hablame de meritocracia. Qué barbaridad.
qué barbaridad. Y cuando Alberto intentó reflotar a Vicentini para poder realmente, no habló de estatizarla, que hubiera sido lo perfecto, pero solo insinuó una intervención y toda la oposición se le vino encima, obvio, iban a dejar de ganar con Vicentini. Pero Luciano, pero aparte de eso, el medio pelo argentino, una gran cantidad, decía todos somos Vicentín. Sí, eso es lo que siempre uno... Es espantoso. Siempre lucha con eso. Todos somos Vicentín, todos somos Nisman, cuando sabemos... Claro, todos somos el campo. Claro, eso todos somos terrible. el campo. Eso somos el campo del pequeño agropecuario, pero no somos el campo de los terratenientes que nos están jorobando desde hace 200 años. Pero, viste, acá la Biblia y el calefón funciona de maravillas. Yo no sé. Eso se llama síndrome de Estocolmo. Síndrome macrista. No, vamos a cambiarlo, vamos a poner algún día síndrome macrista, ¿no? Sí, el de Estocolmo es macrista. Claro. El que por estas horas se enteraron de este muchacho Ducote, el de intendente de Pilar. No. Ah, sí. Ah, no. Bueno, resulta que este muchacho está embargado y con prohibición de salir del país por 100 millones de mangos. Porque siendo intendente, recibió esa cantidad que le giró su amigo Frigerio para hacer obras, y resulta que los concejales empezaron a ver dónde estaban esas obras, y resulta que no estaban y se habían pagado, y figuraban como que estaban pagas. ¡Qué horror! No, qué horror. Figuraban hechas y pagas, y no estaban. Quiero pensar que esto ya es una causa penal, que algún fiscal va a actuar de oficio, que si no, esto va a ser eterno. No, porque pero aparte el caradura de este muchacho lo habían citado y le dijo, bueno, tiene que presentarse en tal fecha. Dijo, mire, no puede ser la otra semana porque yo tengo... Bueno, está bien, dice, no hay problema. Por unos días más no hay problema. Pero en ese interín le vuelve a avisar al juzgado que se iba a España. Y ahí el juzgado le dijo, no, muchacho, no, usted no viaja. Bien, normal. Venga, tiene que explicar algunas cosas. Pero vos fíjate, la impunidad y el caradurismo que tendrían ya armado, que dijo, bueno, yo les digo unos días y después que el juez me diga, bueno, y yo me escapo. Y volvemos a la vieja frase de que entendíamos que estos personajes pensaban que no iban a perder, que se iban a quedar 20 años más en el gobierno. Es parte de la impunidad. Ellos creyeron que iban a estar... Claro. Yo creo que pasa por ahí la cosa. Sí, dijeron, bueno, ahora listo, ya no hacemos negocios de diálogo, ahora somos dueños del Estado. ¿Qué quieren ustedes? Con el mejor equipo de los últimos 50 años, ¿eh? Y ellos pensaban que... Qué verdad. Pero fíjate el caradurismo de este hombre que lo citan, dijo, mire, unos días necesito, y bueno, el juzgado le dijo, bueno, está bien, no hay problema. Cuando le dieron unos días más, después avisó y dijo, no, dice, mire que me voy a España, después cuando vuelva charlamos. No, le dijeron, no, muchacho, no, venga, explique esto. Claro. Pero ¿sabe una cosa? Que antes de irse a España, este muchacho Mauricio Macri firmó una alianza con pastores evangélicos en Santa Fe, ¿sabían, no? Sí, lo leí. Sí. ¿Cómo le gustan a ciertos personajes? A Bolsonaro también. Ahora son todos evangelistas, mirá vos. Claro. Pero ojo que el pastor Macri y el pastor Bolsonaro. Claro, el padre Macri. El padre Macri. Sí, como... Ay, no, es mucho. Sabe que por el lado de Francisco no le fue no va. Claro, pero lo curioso es que el partido Nueva Oportunidad 1, que se llama, obtuvo 6 bancas en la legislatura provincial del 2019, con esta chica, la Amalia Granata, ¿se acuerdan?
cuando se discutía la instrucción voluntaria. Pero después se pelearon. Y ahora armaron otro bloque, ¿sí? Dice que a Macri le plantearon que les interesaba participar en una construcción amplia en la cual podamos ser parte en la toma de decisiones con voz y voto. Sí, Lucía tiene razón. Es como Bolsonaro. Él trata de buscar a ver alguna posibilidad de dónde puede refugiarse. Claro, estará buscando eso. Lo que dé votos, además, venga como venga, Amalia Granata, el DIPI, los evangelistas, vamos con todo. Vamos con todo mientras que tengamos votos, ¿no? Mago sin dientes. Mago sin dientes, claro, sí, no, le da todo igual. El tema es juntar votos, es juntar una inexistente popularidad. De todas maneras, no le ha ido muy bien esta semana y la semana anterior a don Macri, ¿eh? No le ha ido bien. No. Y lo sacaron del medio, para mí, ¿no? Lo sacaron del medio en la jugada que armó, ¿cómo es? Rodríguez Larreta. Sí. Y la bajó a la Bullrich y la bajó a la Lidita Carrió, así que eran los que son las espadas de Macri. Ahora, y por algo me suma al pensamiento que tengo de que Macri por un tiempo no vuelve. Algo es algo, pero a su vez la subió Vidal. Y Larreta y Vidal me causan más o menos la misma tranquilidad. Creo que Macri y Bullrich son bastante peores. Pero, digamos, hay que elegir entre malos, ¿no? Tampoco me causa ninguna gracia la posibilidad. Por algo nosotros estamos de este lado. Sí, por supuesto por que algo no estamos de vamos este a votar lado. ni a la Vidal, ni a Larreta, ni a que sea. Pero, digamos, ellos están acomodando un poco las cargas y el mismo radicalismo está saliendo un poco de la asfixia de tener la pata de Macri encima, eligiendo un candidato que, bueno, dentro de todo, este señor, ¿cómo es? El neurólogo. Con Manes, aparecen con Manes, la UCR, es vergonzoso. Sí, está bien, hay peores, pero aparecen no solamente no hay peores, que no hay nadie. Decime en la provincia de Buenos Aires qué dirigente radical con cierto prestigio conoce. Abad. No, gracias. Paso. Pero no solamente uno pasa, sino que tenés que pensar en la posibilidad de que tenga voto, ¿cierto? Sí. Bueno, pero no estoy diciendo una alabanza de Rodríguez Larreta, estoy diciendo que se lo sacaron de encima, me parece. Que está bueno, que por lo menos se corra un poquito de la escena este señor tan espantoso. Sí, pero Julio tiene razón, es decir, ¿a quién pones? No tienen. Salvador, que fue el vice. No, pobre muchacho, deja. Y por algo la Vidal dio el salto con la capital. Así es. Bueno, nos tenemos que ir, gente. Nos despedimos con una samba que tiene que ver mucho con Mar del Plata, que los canta los Tucutuco. Samba de amor y mar. Qué linda. Será hasta el jueves que viene. Quédate en la 88.7 en Radio de la Azotea. Esta es de ustedes. Que no te llegue triste mi cantar, porque le puse una sonrisa a mi guitarra para llenar de vida y de color la soledad que va creciendo en tu mirada. Mira que la luna está partida en la mitad y sin embargo alumbra igual. Solo por el gusto de cantar, así deja que mi flor o mi pañuelo. Todo tiempo y capital, declararé al palo mayor de tantos sueños.
se quiere a una muchacha, así como se le habla a una muchacha. Así empecé a quererte, Mar del Plata, desde la playa que bañó mis tardes hasta la noche que bebí en vino el alma simple de tus hijos. Así contaré de vos y del misterio de ese vino. Así hablaré de vos, oh tu hermano del camino, aquel que no me espera pero el que siempre encuentro, y le diré: me fui por esa costa a caminar y dibujé mi rostro todo piel de arena para quedarme un poco y perdurar. Y vino el agua y lo mezcló con tanta piedra, pero como siempre con mi verso quedará la huella de mi corazón. Alfonsina me lleva para mostrarle el corazón de Mar del Plata, aquello que la muerte enalteció, todo el amor con que la nombra mi guitarra, crece en el recuerdo y no lo puedo remediar. Un tiempo que me hará